Pues voy a empezar con una oración antes de empezar con este estudio. Señor, te damos muchas gracias por tener un día más de vida y que tengamos pues lo que tú nos das. Principalmente que valoremos y pues te damos gracias por lo que tú ya hiciste en la cruz, por darnos una vida abundante aquí en la tierra y la vida eterna pues prometida, Señor, que yo sé que así tú nos lo prometes. Te pido que nos podamos agarrar fuertemente a tu fe, a tu gracia, a que tú seas el sustentador de nuestra vida y que guíe nuestros pasos en las decisiones que tomamos todos los días, Señor. Te doy gracias, Señor, por los que están aquí reunidos y por los que no pudieron venir, pero que también están conectados, pues también te doy gracias por ellos. Te pido que siempre los guardes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, pues vamos a ver este estudio que se llama La sabiduría de Salomón. Para darle un poco de contexto, pues este Salomón es el hijo de David, del rey David. Entonces sería el tercer rey que tuvo el pueblo de Israel. Y en este caso, pues vamos a analizar un poco sobre qué hizo Salomón, cuáles fueron sus decisiones, cuáles fueron las cosas que él experimentó, principalmente al comienzo de que fue rey, ¿no? Entonces vamos a pensar nosotros en cada etapa de nuestra vida, pues qué es lo que hacemos, cómo los enfrentamos, qué pasa en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. La mayoría de las veces, si no es que muchas veces, pues son errores y problemas que nos podríamos evitar si tuviéramos una adecuada sabiduría en nuestra vida diaria para que esta toma de decisiones, tanto las pequeñas como las grandes, pues puedan ser bien tomadas, ¿no? Decisiones tan pequeñitas e intrascendentes como decisiones también de vital como impacto para nuestra vida futura, ¿no? Podemos pensar en cualquiera de las situaciones, ¿no? Un trabajo nuevo, o me voy a cambiar de estado, de vivienda, o hoy qué voy a hacer en mi día. O sea, todas las decisiones, tanto pequeñas como grandes, pues pueden ser evitadas si nosotros tenemos una adecuada sabiduría. Contrario a lo que el mundo pregona y predica y anuncia, la sabiduría no se alcanza con estudios universitarios o posgrados, ¿no? Como lo que se podría pensar, ¿no? Las personas muy inteligentes son las personas que van a una universidad y estudian un doctorado y que estudian mucho y que se la pasan en los libros, ¿no? En este caso también se piensa o se promueve que la sabiduría pues puede ser adquirida por la lectura de demasiados libros, ¿no? Sin embargo, pues puedes tener muchos libros y que no necesariamente haya sabiduría, más bien que no hay sabiduría en estos libros, ¿no? Tampoco se obtiene con las riquezas ni aún con viajes o experiencias que podamos tener en el día a día, ¿no? O sea, muchas personas también, o se promueve, no sé si muchas o pocas, pero también se promueve esta idea de que tienes que experimentar y vivir más para poder ser una persona que sepa tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, irte de viaje por todo el mundo, vivir experiencias de todo tipo, ¿no? Para pensar que así vas a poder ser sabio. Tampoco pues se obtiene así la sabiduría. Y entonces resalta esta pregunta pues de dónde entonces vamos a obtener la sabiduría. ¿Dónde tendríamos o obtendríamos la sabiduría? Y vamos a ver ahorita el libro de Job, capítulo 28, versículos 12 al 14. Libro de Job, capítulo 28, versículos 12 al 14. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Entonces vemos aquí como pues la sabiduría no está en el hombre, ¿no? No es algo que el hombre o que provenga del hombre, ¿no? Sino es de otro lado. Y vamos a ver justamente el versículo 20
al 22, ahí en ese mismo capítulo, capítulo 28 de Job, 20 y 22. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a todo ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Entonces vemos aquí que la pregunta también en este libro de Job dice, ¿dónde está la sabiduría? Y te responde claramente pues que no está en el nombre, ¿no? Ni siquiera está también, o que está encubierta. Entonces que no está encubierta, no lo puedes ver a simple vista, ¿no? Y entonces, ¿de dónde se obtiene esta sabiduría? La sabiduría, lo que nos dice la Biblia es que la sabiduría solo se obtiene de Dios mismo. Y vamos a leer ese mismo capítulo de Job, pero el versículo 23 al 28. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Nos podemos leer todo del 23 al 28, bueno, lo voy a leer. Dice, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio la ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Entonces aquí ya nos está diciendo y nos está mostrando la Biblia en este libro de Job, versículo 28, capítulo 28, versículo 28, que la sabiduría está en el temor del Señor, en el temor de Dios. Entonces nosotros podemos encontrar la sabiduría que viene de Dios, y esto solamente lo podemos obtener el día que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el día que adquirimos este precioso tesoro que se llama la sabiduría, y que también pues es proveída o dada por Dios. Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Colosenses, Colosenses 2, Colosenses 2. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 3. En quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí está especificando que está hablando de Dios el Padre y de Cristo, ¿no? Entonces vemos que aquí están todos los tesoros escondidos y también la sabiduría y el conocimiento. Entonces es donde nosotros podemos, ya con esto que acabamos de leer, decir que la sabiduría está en Jesús, está en Jesús escondida, en el mensaje de Jesús, en lo que hizo Jesús, en todo lo que también es su camino, sus enseñanzas, y pues la propia fe que nos provee también Dios en Cristo Jesús. Entonces vamos a partir de que todo esto empieza el día que nosotros tememos a Dios por los pecados que nosotros soltamos y que dejamos para llegar a agarrarnos fuertemente o asirnos de un Salvador, que en este caso es Cristo. Vamos a leer Proverbios 1:7, que nos dice algo muy similar a lo que leímos en Job. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero aquí está otra vez repitiéndonos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahora que hemos adquirido, hemos adquirido a través de Jesús, pues esto crece y nosotros podemos crecer y apoderarnos de esta sabiduría por la lectura de la palabra de Dios. Entonces, es una parte importante que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, gracias a Dios, de leer y de tener acceso a una Biblia. Hoy existen tanto las Biblias en físico, cosa que hace muchos años pues era algo muy costoso tener simplemente algo escrito, ¿no? Y ahora tenemos esa facilidad de poder tener una Biblia. Y aún la tecnología nos ha ayudado también a tener acceso a la palabra de Dios
y hasta en muchos idiomas, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros podemos tener esta sabiduría y podemos crecer en esta sabiduría y apoderarnos de esta sabiduría. Y ahorita vamos, acordémonos por qué querríamos tener la sabiduría. Pues empezamos con esta cuestión de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Tanto las pequeñas decisiones como las grandes decisiones van a estar bien sustentadas o fundamentadas, o vas a tomarlas con mayor seguridad y con mayor seguridad, adquiriendo esta sabiduría dada por Dios. Vamos a leer también 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículos 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces aquí vemos cómo en estos versículos está hablando justamente de que a Timoteo, de que las escrituras te pueden hacer sabio en la salvación de Cristo primeramente, pero también te pueden dar esta enseñanza para poder redarguir, para poder corregir, para poder instruir también en la propia palabra y en la vida diaria, en la vida cotidiana. Hubo en tiempos antiguos un hombre de Dios, que ahorita vamos a hablar introduciendo a este hombre llamado Salomón, que como tú había ya adquirido la sabiduría a través de la realidad de un Salvador venidero. Vemos que en la historia de Salomón, Dios lo prosperó grandemente, cual no ha habido ninguno como él. De hecho, su fama se extiende a veces hasta en personas que no han leído la Biblia. Personas que pueden conocer la fama de Salomón, de ser un hombre muy sabio, simplemente porque se siguió esa fama, ¿no? Independientemente que hayan leído la Biblia, eso sigue hasta nuestros días, ¿no? Personas que todavía dicen, sí, Salomón, he escuchado algo de él. Y bueno, su fama fue a través de su sabiduría, pero también de todo lo que también Dios le proveyó, que eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer 1 de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 23. Y va a ser hasta el 25. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Entonces, Salomón, aquí lo dice, que no hubo antes alguien como él que haya tenido toda esta fama y de lo que Dios le proveyó. O sea, era un hombre pues reconocido por muchas personas, ¿no? Pero ¿en dónde radica o de dónde radicó esta fama que tuvo Salomón? ¿Por qué tuvo o obtuvo esta fama Salomón? ¿Dónde radicó su secreto para llegar tan lejos en su fama y en su poder y en las riquezas también que se le proveyeron, y ser tan grande en Israel en esas épocas? Primero fue el adquirir la sabiduría sabiendo que solo venía de Dios. Salomón escuchó esto y reconoció al Dios verdadero. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9.
Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo justamente David, su padre, a Salomón. Ese fue entonces el primer motivo, el primer punto, que buscó la sabiduría que venía de Dios. Segundo es que él no se detuvo en solo reconocer al Dios vivo, sino que lo hizo el Señor de su vida. Él corrió a Dios como la única manera de salir adelante. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Bueno, nada más sería esta parte, la primera. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Salomón se entregó completamente a Dios para poder afrontar los nuevos retos que se le iban a presentar, que en este caso era el gobernar el pueblo de Israel. Salomón amó a Dios con todo su corazón, y la prueba de esto lo vemos en su actitud humilde y sincera, que vemos en el capítulo 3 de Primera de Reyes, versículo 5. Volvemos, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. De hecho, vamos a estar viendo este pasaje. Primera de Reyes 3, 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Entonces, aquí vemos lo que Dios se le presenta a Salomón y le pregunta: ¿qué quieres? Y yo te lo voy a dar. En tu caso, ¿qué le pedirías a Dios? ¿Qué le pedirías a Dios si hoy se te apareciera para ofrecerte lo que tú quisieras? Y ahorita, yo cuando estaba leyendo este pasaje, la verdad me puse a pensar y dije, no, pues sí, me gustaría esto o esto, ¿no? Específicamente por una situación en mi vida, dije, yo quisiera esto. Pero ¿qué harías tú? ¿Qué le pedirías? ¿Un carro? ¿Qué le pedirías? ¿Dinero? ¿Le pedirías obtener un nuevo empleo? ¿Qué es lo que tú le pedirías a Dios? Ahora que Cristo ha entrado en tu vida y en tu corazón y te ha regalado la vida eterna, ¿qué es lo que tú le pedirías? En verdad, ¿qué es lo que le pedirías? ¿Qué necesitas? ¿Dónde está tu corazón en este momento? ¿Qué es lo que te está ahí pidiendo, ¿no? Constantemente? ¿O qué es lo que te está como tocando en tu corazón? Oye, quiero esto. Y vamos a ver qué es lo que le pide Salomón. Vamos a seguir con este capítulo 3, en Primera de Reyes, el versículo 6 y 7. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado en tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Entonces la actitud que vimos de David, pues es una actitud donde dice, bueno, yo no reconozco, yo sé que tú a David fue el que tú le extendiste tu misericordia para que tu hijo, en este caso él mismo, Salomón, pues pudiera ser rey. Pero dice, yo no sé cómo entrar ni salir.
yo soy joven, ¿no? Entonces le está reconociendo su situación en ese momento. Entonces Salomón reconoce que aunque tiene todo el poder, en ese momento todo el poder humano en su mano, este poder vino de Dios y no de su propio esfuerzo. Dios es el que muda los tiempos, crea reinos y pone gobernantes. Para Él es la gloria y el honor de todo lo que hacemos, de todo lo que somos. De hecho, esto podríamos verlo también en el libro de Daniel, cómo Nabucodonosor en algún momento se exalta y pues se vuelve loco, ¿no? Dios lo vuelve loco y regresa después de su locura reconociendo y alabando a Dios, de que Él son los reyes y todo, y los reinos Él pone y quita. Él dice, yo quiero que tú estés como rey, o quitar al que Él considera, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el versículo 8 y 9 de 1 Reyes 3. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces vemos lo que le pide Salomón a Dios. Salomón tiene temor y en su humildad pide a Dios por un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón ya tenía suficiente sabiduría para pedir por lo correcto. ¿Qué le has estado pidiendo tú a Dios? ¿Qué es lo que tú le pides? ¿No? ¿Cómo le pedimos? Esa es una buena pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Cómo le pedimos a Dios? ¿Qué tanto le estamos pidiendo a Dios? Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Santiago 1. Versículos 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces Dios nos da abundantemente la sabiduría, pero hay que pedirle sabiduría a Dios. Vamos a regresar al pasaje de 1 Reyes 3 y leamos el versículo 10 al 13. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Entonces, pues sí, la realidad es que pues muchas veces pedimos pues, para nosotros, ¿no? Pedimos, no, pues es que quiero un nuevo trabajo, quiero un mejor salario, quiero un carro, quiero casarme, quiero irme a vivir a China o a Japón, al lugar donde tú quieras, ¿no? O sea, siempre pensamos como, no, pues me quiero unas vacaciones o cualquier cosa. Siempre estamos pidiendo para nosotros, ¿no? Y vemos cómo Salomón pues le pide sabiduría, le pide discernimiento para saber cómo actuar en su vida diaria y ante este reto que se le estaba presentando de gobernar un pueblo grande, de un pueblo que no era cualquier pueblo, era el pueblo elegido de Dios. Dios se agrada en que le pidamos conforme a su voluntad y cuando lo hacemos, Él nos da hasta de forma más abundante. Nosotros cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios,
Él nos da lo que pedimos y aún más. Nos da más abundantemente de lo que pedimos y también de lo que podemos nosotros entender. Salomón recibió lo que pidió y mucho más. Y nunca hombre alguno tuvo tanto en riquezas como en sabiduría y como en posesiones que él. O sea, no hubo un hombre igual, ¿no? Él había pedido lo correcto. Y aclaro que dio un nombre, porque solamente Cristo es superior a él, pero él es Dios, Cristo es Dios. Entonces, hablando en términos humanos, pues no ha habido un hombre más sabio que Salomón. Dios le dio una gran sabiduría. Vamos a ver, perdón, versículos 29 y 30 de Primera de Reyes capítulo 4. Primera de Reyes capítulo 4, versículos 29 y 30. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios, ¿no? Entonces era una sabiduría muy grande. Y vamos a ver también lo que llegó a ser Salomón, porque él llegó a ser escritor y compositor, como nos dice en el versículo 32, de ahí mismo del capítulo 4, versículo 32, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Entonces vemos pues cuánto fue, o sea, fueron un buen de proverbios y muchos cantares. Y bueno, en los proverbios podemos ver también los que están en el libro de Proverbios, muchos de ellos que son de Salomón. También él llegó a ser biólogo y zoólogo, ¿no? Vemos lo que dice obviamente no el título universitario ni que se haya puesto a estudiar en una universidad, sino por lo que hacía. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 33. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Entonces su inteligencia y sabiduría pues era grande. Su sabiduría llegó a expandirse por toda la tierra y fue conocida, y también su fama era muy grande, y lo podemos ver justamente en el versículo 34, de igual de Primera de Reyes capítulo 4, versículo 34. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Era un hombre pues que podríamos decir que era muy inteligente, un hombre sabio, un hombre con mucha fama, pero la clave en qué estuvo, en que en que Salomón le pidió a Dios un corazón entendido, le pidió sabiduría. Y más importante, su sabiduría fue utilizada para que los pueblos cercanos y lejanos conocieran al Dios de Salomón. Y lo podemos ver en este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el 9, pero nada más vamos a leer los últimos. Primera de Reyes, capítulo 10. Es desde el 1 al 9, para que podamos entender toda esta historia, pero vamos a nada más a leer el 8 y el 9. Bienaventurados tus hombres, esto es una reina que viene de muy lejos, que es la reina de Saba, una reina que viene de un pueblo muy lejano a escuchar a Salomón. Y entonces esto es lo que le dice en estos dos versículos. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Entonces, eso es lo más importante, que los pueblos de alrededor conocieran al Dios vivo, al rey de Israel, al Dios vivo y al rey de Israel, sí, al rey de Israel y de todo, ¿no? Que sería
pues Dios mismo. Esta reina, la reina de Sabá, conoció al Dios vivo por la sabiduría de Salomón, y otros muchos reyes también lo conocieron así. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 9, versículo 23. 2 de Crónicas, capítulo 9, versículo 23. 9:23. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Había muchos reyes que también estaban buscando escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Qué es pues lo que tú le estás pidiendo a Dios en este momento? ¿Y cuál es el propósito de tus peticiones? ¿Qué es exactamente lo que le estás pidiendo? Que mucha gente conozca al Jesús vivo que ahora tú tienes en tu corazón. O estás pidiendo, o estamos pidiendo, a lo mejor cosas más para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos? Cuando nuestras peticiones son conforme al corazón de Dios, Dios añade aún más de lo que pedimos. Y Salomón no había pedido por riquezas y poder, sino solo por sabiduría. Y Dios fue el que le dio tanto las riquezas como el poder. Y no nada más le dio las riquezas y el poder, sino que le dio cual nunca se había escuchado pues, que hubiera habido en toda la tierra estas riquezas y poder. Seguramente no se lo hubiera imaginado, él no hubiera imaginado todas las riquezas y el poder que obtuvo, ¿no? Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 9, versículos 13 y 14. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Y bueno, también vemos ahí desde el versículo 17 al 22, pues de la cantidad de oro, de marfil. O sea, había tanto oro que hasta la plata era una moneda, o más bien era un metal como de menos valor. O sea, no era apreciada en esos tiempos de Salomón, porque había mucho oro. Era una riqueza pues que inimaginable, ¿no? La plata perdía el valor, ¿no? Ahí te regalo una monedita, si se me cayó al piso, pues ni la recojo, ¿no? O sea, es un decir. Así era de rico en ese entonces Salomón y todo el reino de Salomón. Entonces la pregunta es esa: ¿qué es lo que pedimos a Dios? ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Principalmente, pues podríamos pedirle también la sabiduría que le pidió Salomón. Nosotros podemos apoderarnos pues de esta sabiduría de Dios, y es sencillo. Está todo en Jesús, en Jesucristo, y en el poder de su palabra. Mas quizá haya aquí uno que no conozca todavía a Jesús, al Jesús vivo, el que transforma la vida de los que lo hacen su Salvador, el que regala vida eterna. Y es necesario que hoy aceptemos esto, a Jesús en nuestro corazón. Pues he aquí, como dice este versículo, más que Salomón hay en este lugar. Vamos a leer Mateo 12, 42. Mateo capítulo 12, versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Si nosotros pensamos en toda esta historia sobre Salomón, de las riquezas, la sabiduría, el poder, el conocimiento, la inteligencia que tenía Salomón, pues en Jesús hay más. Jesucristo es más que Salomón. Entonces ahí podemos ir nosotros. Es importante, y con esto pues terminamos este estudio, que si tú aún no has hecho una declaración de fe, que si tú no le has puesto tu vida
y le has encomendado tu vida completamente a Dios, a Dios, y te has arrepentido de tus pecados, pues que vayas ahora en este momento en el lugar en el que tú te encuentres, en el lugar en donde tú estés. A lo mejor no lo haces en este momento, pero puedes hacerlo en privado, en tu habitación, cuando llegues a tu habitación, si ahorita no estás en tu casa o en tu hogar. Que hagas esta oración, que hagas una oración, que hables con Dios, que lo busques y que le digas pues que quieres esta sabiduría, que quieres vivir una vida con estos principios, que quieres vivir una vida abundante y que te dé lo que es conforme a su voluntad y aún más, ¿no? Y es una cuestión de fe. Y si no tienes fe, también pedirle fe a Dios, ¿no? Que Dios nos da abundantemente. Así que te invito que si tú quieres en este momento hacer una oración conmigo, solamente es necesario que lo escuches y en el silencio de tu corazón tú puedas aceptar este regalo que Dios trae para ti el día de hoy. Así que vamos a orar. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo mis pecados, reconociendo que he vivido mi vida conforme a mis propios principios, conforme a mi propia inteligencia, conforme a mi propia sabiduría. Una sabiduría falsa, porque solamente me ha traído puros problemas. Hoy vengo ante ti reconociendo esto, Señor, que estoy necesitado de ti, necesitado de esa sabiduría y de que tú me rescates, que tú me salves y que tú guíes mis pasos, que tú me lleves mi vida. Hoy vengo ante ti pues reconociendo que solamente tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que pueda hacer todos los milagros, que tú así te complace, que a ti te complace conforme a tu voluntad, Señor. Te pido que seas el Señor y Salvador de mi vida y que me des conforme a tu voluntad y aún lo que yo no puedo entender, Señor, que tú me des todo, Señor. Te lo pedimos, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues este es el estudio que tenemos el día de hoy. La siguiente semana esperamos continuar con los estudios de la gracia que hemos estado llevando como estas últimas semanas, y espero que pues hoy hayas hecho esta decisión y que la tomes para todos los días de tu vida, que sigas la palabra de Dios, que aquí está su sabiduría y que pues sí, que le encomiendes a Él y que confíes en Él, que Él es el que hará, ¿no?, las cosas. Así que nos vemos la siguiente semana y que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga. Buenas noches.